Dios te bendiga. Bienvenido nuevamente a estas pequeñas clases que estoy tratando de compartir con este tema, 5 pasos para preparar un estudio bíblico. En el primer video que subí, hablé acerca de el primer tema, prepara tu corazón. Y está absolutamente, remarqué de que es de suma importancia poner en práctica este primer paso. Si no has visto este video, te invito a que lo busques, a que lo veas. Está, creo que en esta misma playlist de este canal. Así que el día de hoy quiero compartir contigo el segundo paso para preparar un tema. Y está específicamente dedicado a todas aquellas personas, a todos aquellos hermanos que quieren servir en la iglesia, específicamente en alguna clase, ya sea de niños, ya sea de jóvenes, ya sea en el servicio para adultos, en el servicio dominical. eh, Tiene el propósito de que puedas aprender esto. Vamos a adentrarnos en el tema, cómo elegir, eh, cómo elegir el tema, un tema. Y uno de los mayores obstáculos que encontramos cuando iniciamos, que pensamos, ¿de qué debo hablar? Y muchas veces ese es el obstáculo que nos encontramos a veces, ¿de qué debo hablar? Y nos pasamos pensando y pensando en el tema que debo elegir. Y, y, esta clase se trata de ello. La palabra de Dios, hermanos, como aparece ahí en la pantalla, 2 de Timoteo 4, del versículo 1 al 2, la palabra de Dios inspirada, eh, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra de Dios nos muestra ahí que todo aquel que desea predicar la palabra de Dios, nuestro mayor ah, objetivo es predicar la palabra de Dios, exhortar con toda paciencia y doctrina. El primer, lo primero que quiero que veamos es los 3 diferentes estudios, las 3 diferentes formas de presentar un estudio. Y la primera es el estudio expositivo. Cuando yo elijo un tema, debo saber que hay 3 formas. El estudio expositivo tiene que ver cuando tú eliges una historia, cuando tú eliges un párrafo, o tú eliges simplemente un conjunto de varios textos que tú quieres exponer. Ese es el estudio expositivo. El estudio temático es cuando tú eliges un tema en específico. Por decir, vas a hablar del amor, pues hay muchos textos que nos hablan del amor. Vas a hablar del amor al prójimo, vas a hablar de la fe que obra, vas a hablar del origen del pecado, etcétera. Pueden haber muchos temas, y este tipo de estudio se basa específicamente en que tú vas a elegir un tema y vas a buscar lo que la palabra de Dios nos enseña referente a ese tema que tú quieres exponer.
Y el estudio textual, pues su mismo tema lo dice, ¿verdad? La misma palabra lo dice. Un estudio textual es cuando tú agarras un texto, no un conjunto de textos, sino un solo texto, y de ahí, basado en el contenido de ese texto, desarrollas todo un tema. Eh, Solamente esto lo digo para que tú sepas que hay tres diferentes tipos de estudios: el estudio expositivo, el estudio temático y el estudio textual. Pero vamos a regresar nuevamente al tema principal. ¿Cómo yo puedo elegir un tema? Muchas veces en la iglesia te dan un tema, pero ¿qué hay si no te dan un tema y tú dices, bueno, yo quiero servir y quiero dar un estudio? Lo primero que te voy a decir, la primer fuente eh, muy importante es la fuente, yo la denomino la fuente personal. ¿Cuál es la fuente personal? Con la fuente personal me refiero a, a la necesidad que tú tienes. Vamos a decir, tú mismo analizas tu propia vida y dices, a mí me hace falta conocer más sobre la vida de Jesús. Entonces, basado en ello, basado en lo que tú necesitas aprender, puedes tomar un tema, puedes decir, bueno, en realidad, ¿qué dice la palabra de Dios referente al divorcio? Yo quiero saber, no de una fuente externa, no de lo que se ha predicado por mucho tiempo, sino qué es lo que dice la Biblia. Entonces tú en tu propia necesidad te dedicas ese tiempo y ese esfuerzo por escudriñar y descubrir eh, con ayuda del Espíritu Santo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero basado en una fuente personal, lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú piensas que no has aprendido bien o que necesitas aprender más, de ahí puede salir un tema. Por decir, ¿qué hay del bautismo? ¿Qué hay del arrepentimiento? No sé, lo que tú tengas duda de la escritura, dedica tiempo a escudriñar la escritura y ahí puedes encontrar tu tema. Puede ser sobre el pecado, puede ser sobre lo que tú necesitas aprender, lo que tú necesitas, eh, lo que tú sientes que te hace falta adquirir conocimiento sobre ello. Es una buena fuente de la cual tú puedes obtener un tema muy especial. La segunda fuente es la fuente congregacional. Y estoy seguro, absolutamente seguro, que en cada una de nuestras congregaciones, de cada iglesia de Cristo, hay situaciones que pasan, ¿sí? Ya sea que haya una enemistad entre una persona y otra y tú ves ahí un problema y la iglesia necesita que se hable sobre ese tema. Quizás en la iglesia tú ves que hay una necesidad de que la iglesia esté unida. Entonces tú desarrollas un tema sobre la unidad. Desarrollas un tema tu tema sería sobre la unidad. Si ves que en la iglesia, o sea, lo que yo quiero que tú veas es que observando la necesidad de la congregación en la cual tú te reúnes, basado en ello puedes adquirir un tema. Puedes adquirir un tema que te ayudará a ti personalmente y ayudará a la iglesia, dependiendo la necesidad que esté habiendo o que exista en la iglesia.
Tú lo puedes ver, tú lo puedes sentir, si tú formas parte de la congregación, seguramente te darás cuenta de la necesidad que tiene la iglesia. Y cada vez que nosotros preparamos un tema, realmente yo siempre lo he dicho, realmente nosotros somos edificados primeramente, somos exhortados por la palabra de Dios y posteriormente lo que tú aprendes lo lo compartes con la congregación. Pero esta fuente tiene que ver absolutamente con la situación de la iglesia y la necesidad de la iglesia. De ahí puedes obtener un tema muy, muy bueno para predicar. Tercero, la fuente social. Y esta fuente de adquirir un tema realmente está basado en lo que está sucediendo alrededor del mundo. Eh, no sé, podemos mirar las noticias y mirar los acontecimientos que están sucediendo, los problemas de la sociedad. Actualmente hay muchos, muchos temas que nosotros podemos emprender porque toda la iglesia, toda la membresía de la iglesia vive alrededor o vivimos entre el mundo. Dice la escritura que somos eh, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. O sea, todos nosotros nos movemos a nuestro trabajo, todos nosotros andamos, nuestros niños andan en las escuelas, andamos en las tiendas, en la sociedad, y nosotros estamos realmente viviendo en la sociedad. No somos de este mundo, pero vivimos en el mundo, y nosotros a través de los medios sociales nos podemos dar cuenta de los problemas que hay o de los cambios que está viviendo la sociedad. La sociedad está desvalorizando el matrimonio, todo este tema la libertad de género, todo este problema de la política, todo este problema de muchas situaciones que están pasando a nuestro alrededor, puede ser una buena fuente de inspiración para poder hacer, desarrollar un tema y poder mostrar a la iglesia cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a lo que está pasando en nuestra sociedad? Dentro de la sociedad podemos también incluir las tradiciones. Hay muchas, muchas, muchas tradiciones que nosotros, la iglesia participa de ella y muchas veces el problema es que ni tan siquiera sabemos de dónde proviene esta tradición. Vamos a decir, aquí en los Estados Unidos, la tradición del Halloween. ¿De dónde proviene el Halloween? ¿Será que la iglesia, será que la iglesia está participando en esta clase de cosas? Y cuando nosotros podemos visualizar las tradiciones y vamos a la fuente, vamos a la escritura y podemos analizar qué es lo que dice la escritura referente a esta tradición. Quizás esta tradición está en contra de la voluntad de Dios y yo vuelvo y afirmo completamente que la tradición del Halloween está absolutamente en contra de la voluntad de Dios, ya que en el Halloween se celebra la oscuridad, se celebra la maldad, para nada tiene que ver con la fe en nuestro Dios, porque Dios es luz y Dios es amor y Dios es misericordia y amor. Digo, contrario, luz. Dios es luz y esta tradición son tinieblas. Entonces, hermanos, también a través de las tradiciones podemos adquirir muchos temas y poder ponerlo a la luz de la escritura, ponerlo en el filtro de la escritura, porque es ahí donde nosotros es que estamos buscando hacer la voluntad de Dios y no la del mundo. Así que mis hermanos, gracias por este tiempo
que han dedicado para ver este video muy sencillo y 3 pasos muy fáciles de comprender, de cómo adquirir, cómo elegir tu tema. Volvemos a recapitular. Primero, lo primero, ¿verdad? El primero es, de una fuente personal. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que te hace falta aprender? Estúdialo, escudriñalo y compártelo. Segundo, la fuente congregacional. ¿Qué es lo que necesita la iglesia? ¿Qué situaciones están pasando en la iglesia? Y desarrolla un tema que ayude a alimentar a la iglesia su necesidad, su problema. Desarrolla un tema referente a ello. Tercero, la sociedad. ¿Qué está pasando en la sociedad? Puedes mirar los noticieros, puedes mirar las redes sociales, puedes analizar todo ello y de ahí, de esas 3 cosas, creo que son una fuente muy, muy buena para adquirir, para escoger un tema y lo más importante, que ese tema esté absolutamente basado en la solución de aquel conflicto que está pasando. La solución está en las escrituras. Para el siguiente video vamos a poder visualizar también cómo elegir el texto que apoye a tu tema. Que Dios te bendiga. Espero esta clase sea de bendición para ti.